que hay algo profundo, algo muy profundo. En esta mañana quiero predicar bajo el título Indiscutiblemente. Amén. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, un joven colaborador de Pablo, quien estaba en Éfeso. Pablo, hermanos, en su carta le dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La piedad o integridad, en algunas traducciones, hermano, es el objetivo práctico de la meta de la fe cristiana. Mientras que el misterio de la piedad, Timoteo dice, es la verdad revelada lo posible. Pablo lo que está queriendo decir que la piedad o el misterio es la verdad revelada que hace posible esa piedad. Ese es el misterio de la piedad, lo que hace posible, lo que revela la piedad. La piedad para Pablo, hermanos, es una vida vivida conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. La piedad es un fin último de esfuerzo cristiano. Pablo afirma que el ejercicio físico es útil para poco, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la vida venidera. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, verso 8. Esto significa, hermano, que una vida piadosa trae beneficios tanto en el presente como en el futuro. El misterio de la piedad, hermanos, es la encarnación, es la muerte, es la glorificación de Cristo. Es la razón por la cual la piedad es posible y tiene un valor eterno. La piedad es el qué, es el objetivo de vivir bien, de vivir una vida cristiana, mientras que el misterio de la piedad es el cómo, es decir, cómo voy a vivir esa vida cristiana, cómo Cristo hace posible que esa vida cristiana suceda en nuestras vidas. Ahora Pablo, hermanos, aborda cuestiones de liderazgo en esta carta, en la iglesia y la importancia de la piedad. Este versículo se encuentra en un pasaje donde Pablo establece la importancia de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. En aquellos tiempos es importante mencionar que el imperio greco-romano había muchas creencias filosóficas y divinas sobre la humanidad y los dioses. Las enseñanzas de Pablo a Timoteo se enfocan en hacerle frente a las falsas doctrinas que amenazaban la estabilidad de la iglesia. Estas enseñanzas, dice Pablo, que eran peligrosas, que desviaban a los creyentes. Pablo las llama doctrinas falsas, doctrinas de demonios, tales como el legalismo extremo, el gnosticismo, la idolatría y la falsa ciencia. En el tiempo que Pablo escribe al joven Timoteo en Éfeso, aproximadamente en el siglo I después de Cristo, había muchas creencias paganas, hermanos. Se adoraba principalmente a la diosa Artemisa, mejor conocida como la diosa Diana. Pero Pablo, al escribir a Timoteo, enfatiza una verdad frente a las enseñanzas erróneas que circulaban en Éfeso. Este versículo que acabamos de leer al principio de esta enseñanza, hermanos, nos muestra la naturaleza o resalta la naturaleza de Cristo y su obra redentora aquí en la tierra. Es importante mencionar, hermanos, que la diosa Diana en la antigüedad juega un papel muy fundamental en aquel tiempo, ya que no solamente era un símbolo de idolatría, sino también generaba comercios para la ciudad.
la llamaban la diosa de la fertilidad, no solo por lo que ella era o por los que creían que ella era, sino también porque tenía uno de los majestuosos templos más grandes de la antigüedad. Esta diosa, por medio de esta diosa o de la creencia de esta diosa, se movía el comercio en Éfeso. Es lo que pasa hoy en día. Con todo respeto, si hay algún creyente aquí de la iglesia tradicional, hoy en día canonizan a personas simplemente para generar un comercio. Esto no es nuevo. Esto pasa desde los tiempos bíblicos. Esta diosa, o a través de esta diosa o de la creencia que los hombres tenían a esta diosa, se movilizaba el comercio en la ciudad de Éfeso. En estos días vimos a millones, podemos decir millones de personas caminando, moviendo su economía, moviendo sus finanzas, simplemente por venir ante un ídolo. Algo así pasaba en Éfeso. La economía se movía a través de la idolatría. Entonces para Pablo era un trabajo muy difícil entrar en Éfeso o escribirle a Timoteo, que estaba en Éfeso, para que el evangelio de Dios se expandiera en Éfeso y dejara la idolatría por seguir el camino de la fe. Amén. Este versículo que leíamos al principio, hermanos, presenta una declaración muy concreta sobre la encarnación de Cristo y su ministerio. Cada frase que Pablo resalta un aspecto de la obra y vida de Jesús. El apóstol Pablo comienza este versículo diciendo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que es indiscutible el misterio de la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un secreto oculto, no. No es un secreto que usted no lo conoce, no. Sino que es una verdad profunda. Cuando Pablo dice indiscutiblemente es grande, es el misterio de la piedad, no quiere decir que sea un secreto, algo que la gente no debe saber, no. Es una verdad profunda que la gente tiene que investigarla. Buscar las 5 patas, como dicen por ahí, para saber cuál es este misterio. Una verdad profunda revelada por Dios, que aunque es incomprensible de entender para la mente humana, es fundamental para la fe en Cristo de cada uno de los creyentes. Pablo resume este gran misterio en 6 puntos claves. El punto número 1 es la encarnación de Cristo. Pablo dice: Dios fue manifestado en carne. Amén. Esto, hermanos, se refiere a la encarnación donde el verbo se hizo carne. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero 14 versos después, en el mismo libro de Juan, en el mismo capítulo 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Pero ese verso no termina ahí. ¿Sabe cómo termina ese verso? Dice: lleno de gracia y verdad. La gracia, hermanos, te salva, pero la verdad te muestra el camino. Es por eso que hay muchos agraciados, pero están desviados del camino. Es por eso que hay muchos predicando supuestas doctrinas, porque tienen gracia, pero no tienen la verdad. Por eso Pablo termina este verso diciendo: llenos de gracia y verdad. La gracia te salva, pero la verdad te muestra el camino. Qué bueno es que aquí en esta iglesia hemos conocido la gracia, pero también hemos conocido la verdad. Y la verdad
verdad nos muestra el camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El hecho, hermanos, de que Dios se hizo humano es fundamental para la fe cristiana. Y esto nos muestra la cercanía de Dios con la humanidad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos creen que Dios fue manifestado en carne? Aleluya. Número 2, la resurrección. Dijo el apóstol, justificado en el Espíritu. Esto, hermano, puede interpretarse como la validación de la vida y ministerio de Jesús a través de su resurrección y su obra del Espíritu Santo. La frase justificado en el Espíritu se traduce más bien en otras versiones como vivificado en el Espíritu. Es decir, que es resucitado por el poder del Espíritu. La palabra vivificado quiere decir resucitado por el poder del Espíritu. Esta palabra significa que alguien ha sido defendido exitosamente contra alguna acusación o calumnia, logrando así restablecer su honor o su reputación. Esto es lo que significa la palabra vivificado: restablecer su reputación, restablecer su, ¿cómo se dice?, su integridad. Cuando el apóstol está diciendo justificado en el Espíritu, vivificado en el Espíritu, quiere decir que aunque lo acusaron a él, a Jesucristo, no se halló culpa en él. Salió inocente. Él llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia que abogado tenemos para que nos defienda. Y aún así, llevando nuestras culpas, salió vivificado por el Espíritu que mora en él. Él padeció en una cruz para darnos salvación a usted y a mí, que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero qué bueno que hemos creído en esa cruz, en ese sacrificio y en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí, y por eso le adoramos, y por eso le servimos a Él. Justificado en el Espíritu. Número 3, su ascensión. Dice el apóstol, visto de los ángeles. Los ángeles, hermanos, son testigos de la vida, de la obra de Dios en la tierra, incluyendo la encarnación y la resurrección de Cristo. El significado de esta expresión que el apóstol Pablo nos escribe en la carta a Timoteo, visto de los ángeles, quiere decir que los ángeles presenciaron y fueron testigos de la vida y ministerio y muerte y resurrección de Jesucristo. Un ángel anunció su nacimiento. Libro de Lucas capítulo 2 verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando el apóstol está diciendo visto de los ángeles, quiere decir que los ángeles fueron testigos de su obra en la tierra. Esto confirma que Jesús es Dios manifestado en carne, porque tenía los ángeles a su alrededor para guardarlos si era necesario, para profetizar si era necesario. En otras palabras, tenía los ángeles a su servicio.
¿Por qué? Porque Él lo había creado. Un ángel le sirvió en el desierto. Mateo 4:11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es decir, que los ángeles estaban sirviendo a su creador. Un ángel lo fortaleció en el Getsemaní. Lucas 22:43 dice: y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel anuncia su resurrección. Mateo 28:2 dice: hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ángeles anuncia su ascensión. Hechos capítulo 1 verso 11: los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Amén. Los ángeles jugaron un papel fundamental en la vida de Jesucristo. Los ángeles anunciaron y dijeron: ha llegado la paz a Israel. Amén. Los judíos estaban esperando al Mesías que le trajera la paz, y los ángeles estaban confirmando esta palabra: ha llegado la paz a Israel. Pero ¿qué pasa? Que los judíos no creyeron en el Mesías. Hasta el día de hoy están esperando al Mesías que le traiga la paz, y por no creer en lo verdadero, creerán en lo falso. Amén. Pero ¿sabe algo? Dice la Biblia que estamos en el verdadero, en el unigénito Hijo de Dios. Esta iglesia ha creído en el verdadero Dios manifestado en carne. Aleluya. Número 4, predicación del Evangelio. Dice el apóstol: predicado a los gentiles. Esto refleja, hermanos, la misión de la iglesia de llevar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo así la gran comisión de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto demuestra, hermanos, que la salvación ofrecida por Jesús no está limitada simplemente para el pueblo de Israel, sino que también estaba destinada a ser ofrecida a toda la humanidad, marcando así el cumplimiento profético de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. De todas las naciones serían benditas a través de la descendencia de Abraham. Todas las naciones de la tierra serían benditas a través de la descendencia de Abraham. En resumen, hermanos, Jesús fue llevado más allá de las fronteras judías y aceptado por otras naciones. Dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le fueron hechos hijos de Dios. Ellos no aceptaron al Mesías. Y como le decía hace unos minutos, algo que me llama mucho la atención es que los ángeles dijeron: príncipe de paz. Es decir, el príncipe de paz había de nacer, y un gran ejército
ángeles se reunió y dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Es decir, que había llegado el Mesías, que le traería la paz al pueblo de Israel. Pero ellos no le aceptaron y hasta el día de hoy están esperando al Mesías que le traiga la paz. En una versión más antigua, hermano, estudiando esto, me di cuenta que en una versión más antigua dice: a los líderes de su tiempo vino y ellos no le recibieron. ¿Qué quiere decir esto? Que él vino ante los líderes de su tiempo a decirle: lo que están haciendo no está bien, porque ustedes quieren que los demás cumplan la ley, pero ustedes no la cumplen. ¿Cuáles eran los líderes de su tiempo? Caifás, los líderes religiosos. Cuando Jesús se le perdió a María, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde apareció? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Enseñándole a ellos lo que tenían que hacer. A los líderes de su tiempo vino y ellos no le recibieron. Porque les digo algo: la gran mayoría de los judíos recibieron a Jesús. ¿O no lo recibieron cuando él entró en el burrito? Con aplauso, con palmas. ¿Ah? Y no le seguían multitud de personas. ¿Ah? Sí le recibieron. Pero los líderes religiosos de ese tiempo no le recibieron. Por lo tanto, ¿qué pasó? Ellos hablaban en contra de Jesús. Ellos decían: ¿quién es este que hace milagros el día de reposo? Ellos cuestionaban a Jesús. Le preguntaban cosas como para que Jesús pasara un momento para querer ridiculizar a Jesús ante la multitud. Lo que ellos no sabían era que Jesús es Dios manifestado en carne. Y Jesús con sabias palabras les respondía y le daba jaque mate a esos fariseos, idólatras, hipócritas. Amén. Jesús vino a ellos, pero ellos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, le fue hecho hijos de Dios. ¿Alguien ha recibido a Jesús en esta iglesia? Usted ha sido hecho hijo de Dios. Le decía hace unos días: nuestra partida de nacimiento tiene nombre y apellido: Jesús de Nazaret. Usted le puede decir a alguien por ahí: ¿usted sabe de quién soy hijo de Dios? ¿De quién? De Jesucristo. Tiene que retroceder. Cuidado, cuidado, hay aquel que se mete con uno de mis pequeñitos. Retroceda, marque una línea, porque hay de aquel. Es mejor que tome una piedra de molino y se eche a lo profundo del mar que meterse con uno de mis pequeñitos. Amén. Somos hijos de Dios. Entonces, como le decía, ellos no recibieron a Jesús y hasta el día de hoy están esperando el Mesías que le traiga la paz. Y por cuanto no recibieron al verdadero, están esperando lo falso, el falso Mesías que está a punto de levantarse para traer una paz a la tierra. Pero dice la Biblia que vendrá de repente destrucción repentina. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y no termina ahí, sino que dice: y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya.
Número 5, la aceptación del mensaje. El apóstol dijo, creído en el mundo. La fe en Cristo, hermanos, se ha extendido más allá de las fronteras judías, mostrando un mensaje global del Evangelio. Jesucristo, hermanos, fue aceptado y recibido con fe por las personas en todo el mundo, demostrando la naturaleza universal de la salvación y el cumplimiento así de lo que dice el libro de Marcos capítulo 16 versículo 15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios, hermano, ha sido creído en el mundo, porque más allá de las fronteras judías, a miles de millones de kilómetros de aquí hay una iglesia que ha creído en un Dios que salva, en un Dios que restaura, en un Dios que sana. Y no solamente eso, sino en un Dios que nos puede dar la salvación de nuestras almas. Quería mi bendito de mi Padre. Número 6. Victoria final. Recibido arriba en gloria. Dijo el apóstol. Recibido arriba en gloria. Esto se refiere, hermanos, a la ascensión de Jesucristo y su gloriosa recepción en el cielo. Jesús no solo ascendió, sino que fue recibido con gloria y honor. Hechos capítulo 1 verso 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibieron una nube que le ocultó de sus ojos. Y dice el verso: así como le vieron ir, así mismo le veremos venir en las nubes. Así como ellos le vieron ir en las nubes, así nosotros le veremos venir en las nubes. Con toda autoridad y poder, con toda majestad y gloria, allá entre las nubes. Y dice su palabra: y todo ojo le verá. Y hay de aquellos que no hayan aceptado este evangelio, porque serán echados al lago de azufre, donde el gusano no muere. Pero ¿sabe algo? Gloria a Dios por lo que hemos aceptado este glorioso evangelio, porque tenemos la garantía absoluta, total promesa de que algún día seremos transformados, glorificados y recibidos en las nubes por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso soy evangélico. El hermano decía ayer, la vida cristiana se puede resumir en una palabra: obediencia. Obediencia. De allí para adelante lo demás se va acomodando en el camino. Pero lo principal de una vida cristiana es la obediencia. ¿Sabe algo, hermano? Este versículo es muy hermoso, es muy profundo. Es muy grato escuchar o leer las palabras de Pablo al joven Timoteo. Qué bien es como termina este versículo. Habla de la ascensión al cielo. Es hermoso, sí. Pero ¿sabe qué es lo que más me gusta de este versículo? No es cómo termina, sino cómo empieza.
Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esta iglesia no puede perder el tiempo discutiendo cuál es la verdad, porque este evangelio no tiene discusión alguna. Pablo dijo, indiscutiblemente, no pierdas su tiempo discutiendo, porque no lo va a entender aquel que no se le ha revelado este misterio. Porque este misterio no es una verdad oculta, no. Aleluya. Es una verdad profunda. No es un secreto oculto, es una verdad profunda. Por eso que hay gente pensando que vive la verdad, pensando que son dos, pensando que son tres, y pueden discutirlo con todo el mundo, pelear, entrar en contienda, quitarte el habla, decirte huérfano, solo Jesús, unicitario. Pero ¿sabe qué dice la iglesia del Señor? Indiscutiblemente no voy a discutir con usted, porque lo que yo he creído no tiene discusión. Haga ellos con sus doctrinas erradas, con su filosofía erradas, pero esta iglesia ha creído firmemente en la doctrina apostólica del evangelio de Dios. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. No anda vos y te manifestáis en carne. No. Dios fue manifestado en carne. ¿Sabe qué es indiscutible? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sabe qué es indiscutible? El primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sabe qué es indiscutible? Así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto no se discute. No hay 3.000 personas. Hay un Dios manifestado en carne que vino a este mundo a salvarte a usted y a salvarme a mí. Dígale, no discuta, no pierda el tiempo discutiendo. No. Esta enseñanza es indiscutible. No gaste su saliva discutiendo con hombres, no. No he creído en el verdadero Dios. Indiscutible, indiscutible. No tiene discusión alguna. Que discutan ellos. Que peleen ellos por sus doctrinas. Porque ellos sí tienen que pelear. Ellos sí tienen que defender. Pelear por algo que no es verdadero. Pero usted, ¿para qué va a perder el tiempo discutiendo? ¿Sabe que es indiscutible? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aleluya. ¿Sabe que es indiscutible? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí las hace y las obra. Aleluya. ¿Y sabe que es indiscutible? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que es indiscutible? Y estamos en el verdadero, el Dios, el único. Este es el verdadero Dios. Él es la vida, Él es la salvación. Palabras más, palabras menos, Él es el único medio de transporte
donde usted y yo tenemos el camino a la salvación. Querido amigo que me oyes en esta mañana, Él es el único medio por el cual podemos obtener la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Y termino con esto, leyéndole lo que dice el apóstol una vez más. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Arriba no recibieron al Hijo de Dios, no. Arriba recibieron a Dios manifestado en carne. No hay discusión alguna, no hay discusión. No hay discusión porque es indiscutible. Usted puede pelear con su esposa, usted puede pelear con su amigo, usted puede discutir algún tema de política o de deportivo, pero esta palabra, hermano, no se discute porque es por revelación del Espíritu a nuestras vidas. Yo creo que hay agradecimiento a Dios en esta hora. El verdadero evangelio, y lo digo esta mañana con toda autoridad, hemos conocido el verdadero evangelio. Estamos viviendo tiempos difíciles como lo que vivía el joven Timoteo. Hay doctrinas erróneas, hay falsos profetas haciéndonos creer en doctrinas de demonios. Pero ¿sabe algo? El mensaje en esta mañana para esta iglesia es el que dice el apóstol: indiscutiblemente grande es. Esto no tiene discusión. Yo que usted estaría agradecido eternamente por haber conocido la verdad, porque esa verdad me ha hecho libre. Esa verdad me ha encaminado por el camino correcto, porque no solamente he recibido la gracia, sino que también he recibido la verdad. Y la gracia me salva, pero la verdad me muestra el camino por donde debo de ir en esta mañana, en el nombre de Jesús.